Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos las lecturas del segundo domingo ordinario. Ya estamos fuera de la Navidad y estamos en el ciclo B. La primera lectura de hoy es de 1 Samuel 3. Dice así: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Como el joven Samuel del que habla la Biblia, debe el cristiano estar siempre pronto a cualquier llamada de Dios. Pero es verdad que no es siempre fácil reconocer la voz del Señor. Samuel la reconoció solo después de ser instruido por el sacerdote Elí, al que había recurrido y quien le sugirió cómo portarse. Si te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Aun cuando Dios llama directamente a los particulares, quiere que éstos recurran a la Iglesia para ser instruidos sobre el sentido de sus llamadas. Y ella tiene el cometido de reconocer e interpretar las inspiraciones divinas. Supuesto lo dicho, la disposición fundamental para acoger la llamada de Dios es la prontitud, la disponibilidad, es el deseo de conocer y seguir al Señor. Y esto es una actitud de todos los días. En esta lectura se nos refiere a la vocación de Samuel, al que Dios eligió y llamó al cumplimiento de su misión de ser profeta de Israel. Desde pequeñito fue ofrecido por su madre Ana al servicio del culto, y cuando, estando acostado en el templo junto al arca de la alianza, que se hallaba en la ciudad de Silo, el Señor llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Y corrió a donde estaba el sacerdote y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí contestó: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel fue a acostarse. Yahvé lo llamó otra vez a Samuel, y esta llamada sucedió hasta 3 veces. Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al joven, y le dijo: acuéstate, y si vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le habló, y entonces ya conoció Samuel la voz que venía de lo alto, la voz del Señor, y supo cuanto le comunicó. Y aunque no sería agradable a Elí, al fin lo supo éste. Samuel cumplió ya su misión, y Dios estaba con él, y le asistió durante toda su vida. ¿Cuál es la conclusión? Cada uno tenemos una misión que cumplir. Seamos dóciles a la voz de Dios, que nos puede llamar ya por nuestros superiores, ya por la Biblia, al oír la palabra de Dios, ya por nuestra conciencia, y digamos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La segunda lectura de la primera carta a los Corintios, en su capítulo 6, es una lección que nos da San Pablo para que amemos la castidad. Muchos de la primitiva comunidad cristiana de la ciudad de Corintio, una ciudad paganizada, juzgaban como algo natural la fornicación. San Pablo, al considerar que toda fornicación es dañosa porque degrada al hombre y lo convierte en esclavo, San Pablo dice enérgicamente: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, porque tiene un fin más alto que la nutrición y la generación, que son transitorias, pues pertenecemos a Cristo, que quiere resucitar a este cuerpo glorioso. Además, por ser miembros de Cristo, que nos compró con su sangre, y por ser templos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu es templo del Espíritu Santo, no nos pertenecemos. Por eso dirá San Pablo: glorificad a Dios en vuestro cuerpo, porque aquel por quien estás redimido te hizo su casa. Es una expresión de San Agustín, y dice: ¿acaso quieres tú destruir tu casa? ¿Te quieres destruir? No peques contra tu propio cuerpo, que es el santuario del Espíritu Santo. El hombre se envilece renunciando al amor de Dios por el amor de la carne desordenada. Pasemos a comentar el Evangelio de San Juan en su capítulo 1. El Evangelio nos habla varias veces del encuentro de Jesús con sus primeros discípulos y su vocación o llamamiento al apostolado.
Ofrece el ejemplo típico de la llamada a la vocación que Dios quiere de nosotros. Cuando Juan Bautista conoció que Jesús era el Hijo de Dios, le señaló con el dedo diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan y Andrés no son llamados directamente por Dios, sino a través de un intermediario, el Bautista. Impresiona la rectitud y el desinterés del Bautista, que no se cuida de hacer prosélitos, sino de anunciarles el Mesías y encaminarlos hacia Él, totalmente fiel a su misión de voz que prepara los caminos del Señor y luego desaparece humildemente en el silencio. Esta misma expresión la repitió al estar con dos de sus discípulos: «He aquí el Cordero de Dios». Y ante tal testimonio, aquellos discípulos se movieron a seguirle. Ellos le dijeron: «Maestro, ¿dónde vives?». Y él les dijo: «Venid y lo veréis». San Juan hace constar en su evangelio la hora de su propia vocación. Dice: serían las 4 de la tarde. Y es que la vocación es un llamamiento que Dios hace a las almas de diversas maneras y las llama a diversos estados de vida. Impresiona también la presteza con que Juan y Andrés dejan al antiguo maestro, al Bautista, y siguen a Jesús. Han sabido que es el Mesías, y eso basta para que vayan en su seguimiento y procuren atraer a él a otros, como hace al punto Andrés llamando a su hermano Simón. Seamos fieles cada uno a nuestra vocación. A los primeros apóstoles que llamó el Señor fue a Andrés y a Simón y a Pedro. Y a este le cambió el nombre: «Tú eres Simón, hijo de Juan, y te llamarás Cefás», que significa Pedro, piedra, sobre la que edificará Cristo su iglesia. Y esto lo hizo en atención a la misión que le iba a dar de gobernarla. Él sería el primer papa. Queridos amigos, reflexionemos sobre las enseñanzas de la Escritura de este domingo de hoy. Que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo, a la gloria de Dios.